En la mayoría de las culturas que conozco y que he estudiado, incluso en las ágrafas, la palabra siempre ha tenido un valor cosmogónico. Desde los himnos del dios Ptah en Egipto, la vibración del Om entre los hinduistas, las runas entre los nórdicos e incluso en la imaginería judío-cristiana. ¿Cuál es el punto? El valor de la palabra termina siendo el mismo valor que el de la creación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tal, estelares? ¿Todo bien? Hoy me encantaría hablar de la importancia de la palabra, particularmente desde la visión cabalística. Leamos los primeros versículos del Evangelio de San Juan para esclarecer un poco. Se nos dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. La palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la luz, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, más allá de que esto sea un testimonio del cristianismo, este concepto de que Dios y la palabra estaban y eran prácticamente lo mismo, nos permite ejemplificar y entender un poco mejor cuál es la visión mágica y cabalística del uso de la palabra. Porque cuando trabajamos con la palabra, lo que estamos haciendo es emular el poder creativo de Dios por medio de su uso, por medio del uso de la palabra. Si Dios crea por medio de la palabra y las palabras están constituidas por letras, podríamos decir que la unidad mínima más indivisible de la manifestación del poder de Dios, del poder creador, es la letra. Y esto los cabalistas lo tenían muy en claro. Por ejemplo, el gran y amado Abulafia, dentro de mis clases, hace un estudio detallado acerca de lo que podríamos llamar la cábala de las letras, la importancia oculta, secreta de las letras. Entonces, cuando estudiamos las letras, lo que estamos estudiando en realidad son pequeños accionares, pequeñas configuraciones y matrices esenciales de la realidad. Cada letra en hebreo, por ejemplo, posee un valor numérico, posee una asignación simbólica, una estructuración a partir de su grafía. Tiene infinitos secretos que se estudian desde el día 1 en el que uno se dispone a estudiar alta magia y hasta que se muere. Entonces, cuando nos acercamos al estudio de la palabra creadora y del poder de la palabra en la magia, lo primero que hay que hacer es entender no el poder de la palabra, sino el poder de la letra como elemento constitutivo de la realidad. Incluso Dios utiliza las palabras para autonombrarse. Los nombres de Dios son configuraciones, son tejidos de letras que utiliza Dios para volcarse, para manifestarse. Así, por ejemplo, la letra Bet suele estar asignada a Saturno, aunque esto es bastante polémico porque dentro de los mecanismos herméticos, en realidad la letra Tav es la que se asocia a Saturno. Pero, por ejemplo, la letra Bet está asignado al valor 2, al valor numérico 2, está asignada, perdón, y tiene relación con el mundo de la dualidad, es decir, el mundo de la unidad sería el mundo donde habita Dios, y el mundo de la manifestación necesariamente es el mundo de la diferenciación, por lo tanto es el mundo del valor 2, el valor de la Bet. Igualmente tiene un secreto muy grande la Bet, que es la letra con la que se escribe Bait, que significa en hebreo casa. Por lo tanto, decimos que el mundo de la duplicidad es de alguna manera la casa o el receptáculo, la vasija en la que la fuerza divina habita. Y así podríamos seguir con todas las letras. Ahora bien, este estudio no solamente se hizo en la Cábala y se sigue haciendo en la Cábala, sino que además la ipsosefia, el estudio de los valores numéricos del griego, se utiliza frecuentemente en estudios herméticos. Por ejemplo, la letra beta asociada a Aries, la letra alfa asociada a la luna, y así subsiguientemente. De alguna manera, entonces, las letras se convierten en entidades vivas, en vasijas de luz o en hilos que se trenzan. Aquí hay una cuestión muy interesante, que es que si las letras se trenzan formando palabras y las palabras se trenzan formando oraciones, y la realidad se crea a través de la palabra, entonces el mundo es un texto. Es un tejido. De hecho, la palabra texto viene de textil, de algo que está tejido. Y ahí está el punto. ¿Cuál es el texto de la realidad, del cosmos? ¿En qué libro está escrita la realidad? Bueno, podríamos llamarle cabalísticamente la Torá infinita. ¿Sí? Es el lugar en el que está toda la información. ¿Dónde está toda la información?
Bueno, está en la realidad inscrita. Una vez me sucedió algo que pensé varias veces en contarlo en algún video o en algún reel y terminé por no hacerlo. A ver qué sucede cuando lo cuente en cámara para ustedes hoy. Hace un tiempo quise acercarme a una conciencia angélica, cuyo nombre prefiero no pronunciar, que básicamente es el portador de los secretos y de los libros y de los misterios ocultos. Evidentemente, quien sepa un poco de angelología sabrá de qué entidad estoy hablando. La cuestión es que en esa meditación, después de varios días de preparación y de acercamiento con esta fuerza, yo le pregunté, por favor, ¿me permitís leer el libro? ¿Me permitís leer tus textos, tus secretos? Y el mensaje fue algo así como, ¿de qué libro estás hablando? ¿Cuál libro? Y yo pensé, ok, me equivoqué de ángel o estoy de alguna manera conectando con una inteligencia que no era la que yo necesitaba conectar. Y le digo, ¿no se supone que vos tenés un libro? Y él lo que hace en la visión es agitar sus ropas, sus vestimentas, mostrándome que no había tal libro. Obviamente volví al plano de hacia, a la tierra, un poco frustrado, hasta que conversando con otros practicantes me di cuenta. Claro, no existe libro. Él no me puede mostrar el libro para leer. Porque el libro para leer, en realidad, es la realidad. La realidad toda es lo que tengo que leer. Lo que tengo que aprender, lo que cada practicante de magia tiene que hacer, es aprender a leer la realidad. Ese es el libro de los misterios. Ese es el libro donde está la creación inscrita. Un misterio que quizás hace mucho peso en la práctica del ocultismo es el nombre mágico, el nombre que los practicantes recibimos o nos autoimponemos a la hora de reconocernos frente a la divinidad o frente a lo superior. Ese nombre tiene muchas formas de encontrarse, algunos utilizan numerología, bueno, en fin, hay muchos mecanismos, pero ahí tenemos verdaderamente el misterio. Incluso en nuestro propio nombre, el nombre que nos dieron al nacer, tenemos el secreto de qué fuerzas o qué energías están siendo trenzadas que nos constituyen en nuestra identidad. Por lo menos en lo que respecta a nuestra forma de mostrarnos. Entonces, si yo soy Aramis, eso, ¿qué valor numérico tiene en hebreo? ¿Qué energías planetarias o zodiacales tiene el nombre? Todos esos misterios nos hacen entender un poco mejor cuál es la constitución de nuestra identidad y qué fuerzas operan sobre nosotros, pero también qué fuerzas poseemos para poder operar a su vez en la realidad. Entonces, estudiar los nombres de Dios, estudiar los nombres de las cosas, entender el misterio y el secreto de nuestro propio nombre, involucra todo esto. El misterio último del funcionamiento de las palabras y también de los números. El Aleph Bet, el alfabeto en hebreo, tiene 22 letras, aunque algunos cuentan algunas más porque existen las letras sofit, que son aquellas que cambian de forma al ponerse al final de una palabra. Por ejemplo, la mem. Estas 22 letras son de alguna manera átomos o fuerzas constitutivas con las que se forma todo. Pero a su vez las letras pueden jugar, pueden relacionarse de múltiples maneras. Dentro del concepto de la gematria y del estudio de las palabras en la Kabbalah, hay muchas formas de hacer cosas con las palabras y con las letras. Por ejemplo, un gran secreto es hacer milui, es hacer una extensión escribiendo cómo se escribe el nombre de la letra. Es decir, si yo quiero escribir Aleph, puedo hacer el dibujo Aleph, la grafía, o puedo escribir Aleph como palabra. Y hay otro misterio, que es que las palabras en hebreo en realidad no tienen vocales. Las vocales son nikudim, son puntos que se ponen debajo. Por lo tanto, muchas palabras están constituidas por la misma raíz, por las mismas 3 letras. Entonces, ¿cómo se relaciona Aleph con la palabra aluf, por ejemplo, o con otras palabras? ¿Sí? Y estudiar, iniciar, jefe, muchas palabras que tienen que ver con la letra Aleph. Entonces, la técnica de la expansión del nombre es una forma de estudiar la letra también. Lo mismo el notaricón. Muchas veces
las letras que constituyen el nombre de una letra, justamente, sirven para escribir oraciones o fragmentos de versículos de la Biblia. Entonces, uno no lee Lamed, lee un versículo particular del texto sagrado. Entonces, todos estos, vamos a llamar juegos, todas esas técnicas matemáticas y numerológicas y gramaticales incluso, nos permiten penetrar en el misterio de la palabra. Claro, soy licenciado en letras y eso me llama particularmente la atención, pero con el debido entrenamiento, todas las personas pueden descubrir este tipo de cosas. Entonces, cuando uno estudia magia, lo que podríamos llamar la magia verdadera, la alta magia que sirve para explicar la realidad, la filosofía oculta, al fin y al cabo, cuando uno estudia Kabbalah, lo que está haciendo es descubriendo una especie de semiótica de la realidad, una semiótica de Dios. Es decir, si la semiótica es el estudio de los símbolos y los signos, ok, la Kabbalah es una forma de interpretar esos símbolos, esos signos. Son de alguna manera una semiótica divina. Y eso es lo interesante. Y hay algo mucho más interesante dentro de la perspectiva del estudio de la semiótica, que es que existe algo llamado la semiosis infinita. Es decir, la capacidad de que algo pueda crear sentido de manera infinita por medio de diferentes conexiones, ¿no? Como si fuera una tormenta de ideas. A nivel espiritual sucede un poco lo mismo. Por eso decimos que existe una Torá infinita. Existe un conjunto de información que por medio de la interpretación se multiplica infinitamente. Por eso el misterio último no solamente es operar en la realidad, sino poder interpretarla. Porque poder interpretarla también involucra un acercamiento a su esencia. Y la esencia de la realidad es su creador. Entonces, estudiar la palabra, analizarla desde esta perspectiva, es fundamental para un practicante, podemos llamar, coherente y ni siquiera avanzado. O sea, es fundamental descubrir cómo pronunciamos nuestros conjuros, cómo pronunciamos nuestras oraciones. Y de ahí para adelante. Cuando vos descubrís un nombre sagrado en un grimorio o simplemente repetís Agla en un ritual y no sabés qué significa, no estás realmente accediendo al poder de la palabra. Si yo rompo con un martillo ontológico el nombre, la palabra, ¿qué hay adentro? ¿Qué energías existen? ¿Cuáles son las fuerzas constitutivas de eso? Para eso sirve este estudio. Si te interesa saber más sobre Kabbalah, sobre alta magia, si te interesa profundizar en estos conceptos, te invito a que veas los demás videos del canal, que incluso hay clases gratuitas que están excelentes. También puedes ver el podcast 7 Luminarias, que está en Spotify, y puedes seguirme en Instagram. Además, siempre hay clases nuevas, hay formaciones sobre estos temas, así que te espero por ahí. Y si te gustó este video, dale like, compartilo y déjale comentario, todas esas cosas que se dicen en los videos de YouTube. Muchas gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a mi contenido y nos vemos en el próximo video.